Buenos días. Sigamos adelante con pasajes, con textos de la Biblia. Hoy nos encontramos con este texto muy importante del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 1. Hoy nos encontramos con este texto importante. El Señor ha resucitado. Vemos como la misma Biblia nos dice que Dios no es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Por eso hoy nos encontramos con este texto importante para abrirnos los oídos, para creer en Cristo vivo y resucitado, ¿sí? Y dice el Evangelio que el primer día de la semana, muy temprano, fueron al sepulcro las mujeres con los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con que el cuerpo del Señor Jesús no estaba. Y vieron a su lado dos hombres de blanco, vestidos de blanco, con ropas fulgurantes. Ellas estaban muy asustadas y no se atrevían ni a levantar los ojos, la mirada del suelo. Entonces ellos le dijeron: ¿qué buscan? ¿Ustedes buscan a Jesús resucitado? Acuérdense de lo que les había dicho todavía con ustedes. El Hijo, cuando estaba todavía con ustedes en Galilea, el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores y le darán muerte y resucitará al tercer día. Entonces ellas recordaron las palabras que le había dicho el Señor Jesús. No sabían ni qué pensar, estaban muy asustadas por lo ocurrido. Entonces vieron que el Señor Jesús había resucitado y ellas recordaron las palabras del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces fueron a ver a los 11 y le contaron todo lo que había pasado. Era María Magdalena, Juana, madre de María y de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban, y le decían lo mismo a los apóstoles, pero el relato de las mujeres les parecieron puros cuentos y no creyeron. Sin embargo, Simón Pedro partió corriendo al sepulcro y al agacharse no vio sino solo los lienzos que estaban enrollados, y volvió a su casa muy sorprendido por lo ocurrido. Esta es palabra de Dios. Vemos como siempre le sigo insistiendo que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios está vivo. Vemos como estas mujeres sientan los pies en la tierra y van a comprar aromas para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Pero se encuentran con la noticia de que cuando llegaron al sepulcro donde lo habían puesto, vieron a su lado dos hombres de blanco con ropas fulgurantes. Ellas estaban tan asustadas que no se atrevían ni a levantar la mirada del suelo. Pero ellos le preguntaron: ¿ustedes buscan a Jesús el resucitado? No está aquí. Acuérdense de lo que les dijo todavía cuando estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado, y resucitará al tercer día. Ellas entonces recordaron las palabras que le habían dicho el Señor Jesús y estaban muy sorprendidas por lo ocurrido. No sabían ni qué pensar, ¿sí?
y fueron a contarle a los 11 discípulos, pero estos no le creyeron. Era María Magdalena, Juana, madre de María, y Santiago, ¿sí? Y las demás mujeres que los acompañaban le decían lo mismo a los apóstoles, pero el relato de las mujeres les parecieron puros cuentos y no querían creerle. Sin embargo, Simón Pedro partió corriendo al sepulcro y vio los lienzos enrollados en un lugar y volvió a su casa muy pensativo por lo ocurrido, ¿sí? Vemos cómo Simón Pedro está confundido. ¿Por qué? Porque no encontró el cuerpo del Señor Jesús. Y un día estaban pescando a la orilla del mar. Ya habían pasado 3 días de la muerte de Jesús y estaban pescando a la orilla del mar y se les aparece un hombre al pie de la orilla que les dice estas palabras: muchachos, ¿verdad que no han pescado nada? ¿Cómo sabía este señor que los discípulos no habían pescado nada? ¿Verdad que no han pescado nada? Echen las redes a la derecha. Y cuando echaron las redes a la derecha y vieron la gran pesca, Juanito dijo: es el Señor. Y cuando Pedro oyó decir que era el Señor, se aventó al agua en puros calzoncillos. Cuando vio al Señor resucitado, se aventó a los pies del Señor y le dijo: hazte para allá, Señor. Retírate para allá, Señor, porque soy un pecador. Retírate para allá porque yo te negué, Señor. Pero el Señor le dijo: no temas, Simón Pedro. No temas, Simón Pedro, porque de hoy en adelante te haré pescador de hombres. No temas, Pedro, no temas, Pedro, porque de hoy en adelante te haré pescador de hombres. Cuánta gente anda asustada que es que porque nos vamos a morir, ¿sí? Pues claro que nos vamos a morir, claro que sí. Ya nacimos, ya nos fregamos, ¿eh? Al nacer tenemos que morir. Todo lo nacido tiene que morir. Pero vamos a morir con Cristo, porque dice este pasaje: si moremos con Cristo, también con Cristo viviremos. Y si sufremos pacientemente con Cristo, también con Cristo gozaremos, ¿sí? El que cree en la palabra y el que cree en el Hijo del Hombre no quedará confundido, ¿sí? Lógicamente hoy el Señor nos invita a que si Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, y el Señor, siendo Señor de cielos y tierra, murió colgado de un madero, como en aquel tiempo, como el último de los malditos, y en él cayó toda la maldición de nuestros pecados. Por eso nuestros pecados ya están pagados. Ahora falta que nos acerquemos al dueño de la vida, al que pagó por nuestros pecados. Cristo, al morir en la cruz, paga por nuestros pecados, y al resucitar, resucita para darnos gloria eterna igual que Él, para llevarnos a vivir con Él en el reino de los cielos, en la gloria eterna. Por eso todo el que haga la voluntad de Cristo, Cristo dijo una promesa importante: el que haga mi voluntad, yo estaré todos los días hasta el fin de este mundo, no los dejaré
huérfanos. Estaré con ustedes día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, hasta el día de este mundo. Esa es la promesa de Cristo para el que haga la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de el Señor ha resucitado. Y vemos como hay tantas confusiones en esta palabra hay tantas confusiones, ¿sí? Confusiones, ¿por qué? Porque las mujeres iban pensando una cosa, ¿sí? Iban con esa gran disposición, con esa gran alegría de hacer la jornada de ir a embalsamar el cuerpo del maestro, pero se encontraron con que el maestro ya no estaba muerto, ya estaba vivo, y vieron a su lado dos hombres de blanco y le dicen: ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que ha sido resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando estaba todavía con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado, y resucitará al tercer día. Por eso ellas recordaron las palabras que le había dicho el Señor Jesús. No sabían ni qué pensar. Estaban confundidas. ¿Por qué? Porque Cristo no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Era María Magdalena, Juana, madre de María, y Santiago, ¿sí? Ellas fueron a contarle a los 11 discípulos o apóstoles, ¿sí? Pero se encontraron con que estos estaban incrédulos, ¿sí? Estas mujeres ya se les deschavetó la canica, ¿sí? Ellos pensaban: estas mujeres ya están locas. ¿Por qué? Porque las mujeres que acompañaban a las otras mujeres le decían lo mismo a los apóstoles, pero a ellos les parecieron puros cuentos el relato de las mujeres. Sin embargo, Simón Pedro el atrevido, Simón Pedro el destrampado, arranca corriendo al sepulcro. Dijo: no, yo tengo que ir a ver. A mí se me hace que esta sí es verdad. A mí se me hace que eso no son puros cuentos. Y cuando Pedro va corriendo al sepulcro, ve el sudario del Maestro Jesús que estaba enrollado en su lugar, y volvió a su casa muy sorprendido por lo ocurrido, ¿sí? Muy sorprendido por lo ocurrido. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y en otros textos dice que María Magdalena estaba llorando en el sepulcro, lloraba por la muerte del Señor Jesús. De repente oye una voz que le dice por detrás: mujer, ¿por qué lloras, mujer? Es que se han robado el cuerpo de mi Señor. Y entonces Cristo le dice: María, María. Y ella recordó la voz del maestro, voltea para atrás y le dice: maestro, rabine. Y Cristo le dice: hazte para allá, porque todavía no he sido glorificado, todavía no he llegado al Padre, todavía ya estoy aquí vivo, pero no he subido al reino eterno con mi Padre. No me toques hasta que llegue al reino de mi Padre. ¿Por qué se le apareció el Señor resucitado a María Magdalena primero? ¿Por qué? Porque quizás María Magdalena era la mujer que lo ocupaba más, era la mujer que lo había amado más, era la mujer que le había perdonado los 7 pecados capitalinos, ¿sí? Los 7 pecados. Por esto él se le aparece primero a María Magdalena, de la que había echado afuera 7 espíritus malos, ¿sí? Por eso hoy nos encontramos con este texto: el Señor ha resucitado, ¿sí? Quiere decir que no estamos hablando, y dice el maestro Pablo: si Cristo no vive,
¿Para qué me ando esforzando en anunciar el Evangelio? Si Cristo no vive, vana es mi predicación, pero yo predico a un Dios de muertos, no a un Dios de vivo. Por eso Pablo nos dice que si la obra no salió de él, él no tiene por qué cobrar un solo centavo del Evangelio, porque dijo, yo no hago más que cumplir una orden que me fue dada del cielo. Si yo lo hiciera por iniciativa propia, tenía por qué cobrar el Evangelio, pero yo no quise ser una carga para el Evangelio. Por eso yo no busco dinero, yo busco anunciar al Maestro, anunciar lo que me fue dado del cielo por una revelación de Cristo Jesús, escogido para proclamar el Evangelio, para hacer a los hombres que se sometan a la fe, y con eso sea glorificado el nombre del Señor Jesús, no el nombre mío, no, el nombre del Señor Jesús, dice Pablo, ¿sí? ¿Y cuántos se andan predicando a sí mismos? ¿Cuántos inflan de orgullo? ¿Cuántos se creen chingones porque anuncian la buena nueva? Dice el maestro Pablo, yo no tengo por qué sentirme grande de nada, ¿eh? No tengo por qué sentirme grande porque escribí tantas cartas, ¿sí? No tengo por qué sentirme grande porque anuncio el reino de los cielos, no. Nada más cumplo con un trabajo que me fue dado del cielo, porque la obra no salió de mí, ¿sí? Fui escogido del mundo de los paganos para llevar la buena nueva a mis hermanos, para presentarlos como ofrendas santas al servicio del Señor Jesús. Por eso hoy nos encontramos con este texto, el Señor está resucitado, el Señor está resucitado y tiene que resucitar cada día en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué papel ocupa Cristo en su vida? ¿Qué lugar le da Cristo en su vida? ¿Quién es Cristo para usted en su vida? ¿Qué lugar le da? ¿Es el primero en su vida? ¿O nada más lo anda buscando cuando le anda apretando el zapatillo, sí? O cuando está enfermo, cuando está enferma, cuando tienen una niña enferma, cuando tiene el marido enfermo, Señor, cúrame, ¿sí? Oiga, si nomás se acuerda de él, cuando le aprieta el zapato, pues está jodida mi hermana, ¿sí? ¿Sí? Por eso Cristo dijo, ¿sí? Vengan a mí los que se sientan cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen mi yugo y aprendan a mí, que soy humilde de corazón, y sus almas quedarán limpias de pecado, porque mi yugo es bueno y mi carga es liviana. Hoy estamos hablando del Señor resucitado, del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 1, ¿sí? El Señor ha resucitado, ¿sí? No está aquí, el Señor resucitó. Vemos cómo Cristo se vale de estas mujeres para que vayan a llevar la noticia a los apóstoles incrédulos, ¿sí?, que no creían en él. Que el Señor la bendiga, que el Señor te bendiga, hermanito, ¿sí? Y recuerda, Cristo tiene que estar resucitado en tu corazón cada día, cada hora, cada instante, en tu trabajo, en tu casa, en tu empresa, en tu oficina. Ahí tiene que estar Cristo contigo, vivo y resucitado. Lleva a Cristo contigo, llévalo contigo en tu corazón. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanito.